¿Qué tal el verano? Pues bien, recuperando fuertemente. Ya hoy volvimos bien, volvimos esta semana a los ruedos y poco a poco. Abren los juzgados ya, ¿no? En breves. Sí, bueno, los juzgados para tema de vulneración de derechos fundamentales, instrucción, despidos, para eso no, digamos, no paran, entrecomillamos, porque en teoría los funcionarios están dentro trabajando, pero no notifican. Para esos procedimientos sí que notifican. O sea, para lo grave sí están abiertos, ¿no? Y para lo más o menos sencillo no, ¿no? Exacto, sí, por simplificar, sí. Para lo grave sigue abierto. O sea, si a ti te han despedido porque vas a ser padre, o bueno, los despidos en todo caso, o alguna vulneración de derechos fundamentales de los demás, para eso puedes seguir presentando demanda y puede haber vistas y demás. Bueno, vamos a hacer una mini sección en la que vamos a hablar de... Sorpréndenos. Sí, hoy vamos a hablar un poco de despidos. De Bueno, despidos. Vamos a intentar condensarlo en lo que es una sección de radio. Pero bueno, a porque la ver. gente tenga claro varios conceptos, un poco cómo actuar cuando se produce un despido, Bueno, esto qué importante. derechos tiene, Importante pues lo básico. quien nos esté escuchando, ¿Qué ¿no? es un despido? Y haya sido despedido Exacto, o crea que le van a despedir, pues bueno. Yo creo que le va a parecer interesante. exacto. Sí, cuéntanos. Bien, ¿qué es el despido? Es el procedimiento por el que el empresario cesa la relación laboral aduciendo algún motivo. Los despidos se pueden efectuar de dos formas. Bien, despido objetivo por causas económicas, técnicas u organizativas. Imagínate, reorganizo la empresa porque he encontrado una máquina con una mejor tecnología que me permite, en vez de con 5 trabajadores, hacer el mismo trabajo con tres. Pues entonces esos 2 trabajadores, por haber causas técnicas que justifiquen la amortización de sus puestos de trabajo, yo podría ejecutar un despido objetivo. Estos despidos objetivos llevan una indemnización equivalente a 20 días de salario por cada año trabajado. Yo gano, por ejemplo, para hacerlo redondo, ¿vale? Eh, 50 euros diarios, son 30 días, 1.500 euros. Bueno, Sí. pues por cada año trabajado yo tendría derecho a 20 días de salario. Es decir, llevo 5 años trabajando, Eran pues tendría 33, 5 por ¿no? 2, 10.000 euros por 5.000. Eran 33 días antes, Eh, ¿no? O sea, lo han bajado. ¿Perdón? Me suena que antes eran 33 días, ¿no? No, eso es el despido improcedente. Eso Ah, vale, vale. Cierto. es el despido improcedente. Y luego estaré también la modalidad de despido disciplinario. Es decir, el empresario entiende que has tenido una falta, varias faltas que constituyen una sanción muy grave y con ello puede ejecutar el despido. Aquí, en función del convenio colectivo que se aplique, el empresario puede optar directamente por despedir, o hay convenios que lo que exigen es que se haga lo que se llama un expediente contradictorio. Es decir, le comunicas al trabajador: has hecho esto y voy a proceder al despido, pero tienes 3, 5 días para alegar ese despido. El trabajador tiene que alegar ese despido y con eso el empresario puede resolver ya. Podría Si el convenio defenderse. exige hacer este expediente Puede y defenderse el la empresa trabajador. no hace el expediente, dime. El trabajador puede defenderse en ese caso, de alguna manera. Sí, presentando alegaciones al expediente. Y luego, si aún así se confirma el despido, puede recurrir a la vía judicial. Primero habría que impugnar el despido en lo que se llama la UMAC, Sí. que es la Unidad de Mediación y Conciliación de Asturias. En otras comunidades autónomas se llama SMAC. En vez de Unidad de Mediación es Servicio de Mediación. ¿Vale? Ahí lo que se presentaría una papeleta de conciliación y sería una conciliación extrajudicial. Y si ahí no hay acuerdo tampoco, pues ya habría que presentar la demanda ante el juzgado que fuera pertinente, que el juzgado competente es o el del lugar de prestación de servicios o el del domicilio de la empresa. Puede haber una empresa de Madrid que esté ejecutando una obra en Asturias, y entonces, si la está ejecutando en Oviedo, pues el trabajador puede directamente presentar la demanda en el juzgado de Oviedo o en el de Madrid. Aquí podría pasar varias cosas. Lo primero, que el despido sea nulo, porque se vulneró algún derecho fundamental, porque hubo algún tipo de discriminación. Por ejemplo, reclamé horas extras a la empresa y, como reclamé el pago de las horas extras, misteriosamente me despiden. Si yo puedo acreditar que ese despido está relacionado con las horas extras que yo reclamé, ese despido sería nulo de pleno derecho. ¿Cuál es la diferencia entre la nulidad
y la improcedencia, ¿vale? Sí. Que un despido sea nulo sucede, como dije, cuando vulnera algún derecho fundamental, por ejemplo, o hay algún tipo de discriminación, ¿no? Por ejemplo, me despiden por haber demandado a la empresa. Pues eso es una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y es una vulneración de un derecho fundamental. Me despiden por reclamar alguna mejora. Eh, Me despiden porque voy a ser padre y entonces no quieren pagarme la baja por paternidad y el permiso de paternidad. El despido sería nulo. Eso es readmisión inmediata y además hay que abonar los salarios, lo que se llaman los salarios de tramitación, que son los salarios desde que me despidieron Sí. hasta que me vuelven a readmitir. Imagínate, a mí me despiden hoy, pero presento la demanda y el juzgado resuelve en enero. Pues a mí todo ese tiempo de aquí a Te lo allí, pagan, la ¿no? empresa me lo tiene que pagar como si lo hubiera trabajado. Y me lo tiene que cotizar y demás. Si cobré paro, me tiene que pagar la diferencia entre lo que cobré de paro y lo que hubiera cobrado si estaba trabajando. O sea, para Y que al te paro quede, pagarle, para que te, pagarle la diferencia. para que te quede más o menos el sueldo, ¿no? Lo que tiene que ser ¿Eh? para que te quede la suma, o sea, en la suma de las dos cosas, te quede lo que sería tu sueldo. Exacto, exacto. Y si el despido es improcedente, la empresa decide, es la empresa la que elige si te indemniza con 33 días de sueldo por año trabajado. Si empezase a trabajar antes de 2012, el tiempo anterior a 2012 se paga 45 días por año trabajado, que fue lo previo a la reforma laboral de 2012. Se pagaría a 33 días por año trabajado o la empresa podría elegir entre readmitirte y pagarte los salarios de tramitación como si el despido hubiera sido nulo. ¿Qué sucede aquí? Que muchas empresas juegan con eso. Hay empleos en los que hay mucha rotación, en los que si acabas hoy de viernes en un trabajo, de lunes encuentras trabajo. Lo que dice la jurisprudencia es que si tú estabas trabajando y cobrabas un salario igual o superior que el anterior empleo, no hay salarios de tramitación. Entonces, tú imagínate, yo te despido hoy, tú mañana, pasado o el lunes empiezas a trabajar en otro sitio y me demandas por el despido improcedente. Y dentro de 6 meses, tú llevas trabajando 10 años, tienes una indemnización de 20.000 euros para cobrar Sí. y yo sé que tú estás trabajando. Entonces, dentro de 6 meses es el juicio y me condenan por despido improcedente. Si yo elijo readmitirte, el despido me sale gratis, sobre todo porque tú no vas a querer volver. Entonces, aunque tuviera que pagarte euros de tramitación, como ya estabas trabajando, me los ahorro. O sea, que hay dos ventajas para la empresa en ese caso. Hace- Sí, 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 sí. Al optar la empresa entre readmitir o indemnizar, Claro, esto en la vida real, en casos reales, ¿qué es lo que suele pasar? O sea, ¿qué es la situación más habitual que se puede encontrar una persona que esté en una situación real como esta? Que llega al mira, la juzgado. situación, la situación más habitual, si lleguen a acuerdos, es lo más habitual. Imagínate, tú tienes una indemnización por despido improcedente de 10.000 euros, ¿no? Sí, Y llega la empresa y te dice, oye, mira, si no entramos al juzgado te pago 6.000, 7.000. ¿Qué ocurre? Que hay juicios que son evidentes. Por ejemplo, yo tengo un caso que me entró esta semana de un chico en el que el convenio exige hacer expediente disciplinario, no lo hicieron, despidieron directamente. Además, hay otra cuestión. El despido tiene que ser siempre por escrito. Si te despiden de palabra, el despido es improcedente. sí, Y claro. tienen que describirte perfectamente El motivo. los comportamientos por los que te despiden. Es decir, no vale mal desempeño en tus funciones. Ok, ¿qué hice? Hay que describir qué fue lo que sucedió. Entonces, si la carta de despido es genérica, también el despido es improcedente. Entonces, hay procedimientos que son improcedentes de manual, pero hay Sí, otros que son dudosos porque a lo mejor han descrito bien tus comportamientos y el juez puede decir que fue excesivo despedir o el juez sí. puede decir Que no que por hubo, ese comportamiento podías haber despedido. claro, que no Entonces, ante el hubo, riesgo de ambas partes de tener una sentencia que pueda ser, pues imagínate, yo como empresa puedo dar 5 o 6 mil euros y no arriesgarme a pagar 10.000 y como trabajador puedo coger 5 o 6 mil euros y no arriesgarme a no tener nada. Entonces, es muy habitual que se cierren acuerdos. o sea, que antes de llegar a juicio normalmente siempre se llega a un acuerdo empresa-trabajador, ¿no? Y al final, pues, los juzgados, Exacto, porque tienes la conciliación de la UMAC, la previa a la vía judicial, y luego tienes otra en el propio juzgado. Incluso, bueno, depende más o menos de los juzgados. En toda España, tú si el juicio es a las 12, pues a las 12 menos 10, 12 menos 5, tienes conciliación. Salvo en Gijón, que te ponen la conciliación a las 9:30 de la mañana, juicio a las 12, pero como van mal de tiempo acabas entrando a las 2 y perdiste toda la mañana.
Bien. Pero eso no quita incluso que si yo tengo la conciliación hoy y el juicio lo tengo en noviembre, pues que en octubre hablemos los dos abogados y lleguemos a un acuerdo y entonces comunicamos al juzgado que hemos llegado a un acuerdo. Y el Eso juicio, también sucede. y el juicio se anula automáticamente, ¿no? Ya no hay juicio. O sea, ya no, el juez no tiene... No, habría que hacer lo que se llama un acuerdo transaccional y Sí. el juzgado lo homologaría o incluso puede desistir el trabajador de la demanda, comunicaría al juzgado que desiste de la demanda y listo. Normalmente lo que se hace es firmar un acuerdo transaccional. O sea, tú Las entras dos partes acuerdan que por poner fin al litigio se salda con una cantidad de X y que ya se ha pagado y que se pide al juzgado que se homologue. En el social hay muchos juicios. También eso hace, O sea, tú o sea, perdón, hay muchos técnicamente, acuerdos. a ver, para Eso que lo hace entienda, sí, o para que sea, lo entienda yo. beneficia al Caco. Porque imagínate, yo te he dejado 5.000 euros de horas extras sin pagar y me Sí, demandas por ellos y llego y le digo a tu abogado, oye, mira, te pago 3.000 euros y no hay juicio. Y me ahorro 2.000 euros ya. más que si lo hubiera hecho legalmente. O sea, si yo mes a mes te hubiera pagado todas tus horas extras, hubiera tenido que pagar 5.000 euros. Pero claro, siempre está el temor de, igual el juez no me reconoce las horas extras, igual yo, por ejemplo, tenía unas horas extras acreditadas por la ubicación del teléfono móvil del trabajador. Me arriesgo a que el juez entienda que, bueno, es que todos los días se podía dejar el teléfono móvil olvidado en la empresa, Ya. o que entienda que no lo puedo acreditar con la ubicación del móvil, por ejemplo. Entonces, bueno, ante ese riesgo, pues yo la verdad que siempre pido al trabajador que sea él el que decida. Yo le digo los pros y los contras y que decida él. Pero claro, aunque imagínate, si ese empresario hubiera ido, en este caso eran 7.000 y algo euros de horas extras, llegamos a un acuerdo por 4.000. Claro, el trabajador prefirió arriesgarse, o sea, prefirió coger los 4.000 euros y no arriesgarse a que a lo mejor el juez no diera validez a las ubicaciones del teléfono y la empresa pues prefirió no arriesgarse a tener que pagar 7.300 euros, una cosa así creo que era. O sea, Entonces hubo un acuerdo por 4.000 euros. tú en esos casos sí que entras al juicio, entre comillas, pero bueno, ya entras con un acuerdo que al final el juez lo único que hace es decir, vale, o sea, estáis de acuerdo, ya está, se acabó, ¿no? Pero tú técnicamente al Sí, juicio... incluso se podría hacer así. O sea, tú tienes una conciliación previa con el letrado, lo que se llamaba antes el secretario judicial. Sí, Tú tienes antes una conciliación con él y puedes no llegar a un acuerdo ahí. Y a la hora de entrar al juicio, entrar y decir, oiga, señora, aquí hay acuerdo, vamos a homologarlo. sí. O lo pides por escrito. Si una semana antes del juicio alcanzas un acuerdo, pues presentas un escrito al juzgado pidiendo que te homologuen ese acuerdo. Y entonces ya estaría solucionado ya. O sea, ya no... Luego ya cada uno firma lo suyo y se acabó. Exacto. Y luego otra cuestión también importante con respecto a los despidos objetivos. Como comenté antes, son por causas económicas, técnicas o organizativas y hay que dar un plazo de preaviso de 15 días. Ese plazo de Correcto. preaviso de 15 días se puede sustituir pagándolos. Es decir, yo te comunico hoy tu despido, pero mañana ya no vengas. Yo tengo que pagar esos 15 días de preaviso como si los hubieras estado trabajando. ¿Y si son Y otra vacaciones? cuestión importante. Importante. Y, y- Si son vacaciones, si si- te lo quieren poner como ¿eh? vacaciones, si quieren ponerte esos 15 días como vacaciones que a lo mejor estén sin usar, pueden hacerlo. Sí, 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 es bastante habitual también que se haga. Si de los 15 tienes 10 de vacaciones, pues se disfrutan 10 y se pagan los otros 5. O trabajan 5 y los 10 últimos ya no van. Importante, tiene que pagarse la indemnización en el mismo momento en el que se comunica. Es decir, yo te comunico el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Que he actualizado la tecnología de mi fábrica, de los 200 empleados que tenía, con 120 voy a seguir sacando la misma producción. Yo, en el mismo momento que le comunico a esos 80 que voy a hacer su despido por causas técnicas, tengo que pagarles la indemnización de 20 días. Si no pago la indemnización de los 20 días ese día, el despido es improcedente también. Pero ¿cómo se puede, o sea, cómo se puede alegar un despido entre técnico e improcedente porque encontraste una, yo qué sé, pues lo que dices tú, ¿no? Una máquina que hace mejor el trabajo. O sea, Sí. ¿cómo alega un empresario que es por un motivo técnico y no por una improcedencia? O sea, qué es el detalle que dice que no es improcedente, que te he hecho pues porque me da la gana? Pues ahí tendría que llevar una justificación técnica en la Sí, que él justifique que con la maquinaria X 200 empleados producían Y y con esta nueva máquina
voy a seguir sacando la misma producción con 120 empleados, con lo cual tengo que amortizar 80 plazas o sea, 80 puestos de trabajo porque no tengo más producción que vender, con lo cual no tiene sentido que produzca más porque no tengo a quien vendérselo y tengo una máquina ahora que me permite hacer el mismo trabajo con 80 empleados menos. Entonces, hay causas económicas, técnicas, organizativas que me justifican hacer ese despido. También te digo, Pero es una empresa, eh, pero una empresa eso podría... 90%, el 90% Sí, de estos despidos acaba el juzgado diciendo que fueron improcedentes por cualquier cosa, es que por eso cualquier cosa. cualquier empresa puede acogerse a que, por ejemplo, los fabricantes de luces de Navidad digan en verano, oye, que bajó la producción. Pues normal. Nadie va a fabricar luces de Navidad en julio, No, a lo porque mejor. entonces no, porque esas son circunstancias previsibles. Ahí lo que tiene que hacer el empresario es utilizar el contrato fijo discontinuo. Es decir, yo tengo unos periodos de producción al año y esos son mis fijos discontinuos. Es igual que, o sea, cuando una circunstancia es previsible, hay que acudir al fijo discontinuo. Por ejemplo, las heladerías. Sí. El personal que atiende las heladerías debería ser contratado como personal fijo discontinuo. Bueno, es que O sea, jugar... lo que no se debería contratar en junio y despedir en septiembre. No, debería ser un contrato fijo discontinuo y contratarlo, o sea, y estar de alta de mayo a septiembre. Es que también Y jugar con luego los al año siguiente contratos... volver a llamar a los fijos discontinuos. Bueno, es habitual jugar con los contratos fijos discontinuos, ¿no? Porque luego al final es una solución para ti, pero realmente es casi lo peor para el empleado, ¿no? Porque puede estar un año parado a lo mejor. Claro, claro, claro. Y ya sabes que ahora en las estadísticas los fijos discontinuos cuentan como activos. O sea, este es el gobierno que soluciona todo a través del BOE. Por ejemplo, ¿existen muchos contratos temporales? Pues desaparezco los contratos temporales del Estatuto de los Trabajadores y todos son fijos discontinuos. Y como son fijos discontinuos, no cuentan efectos de paro. Entonces, tengo que no hay contratos temporales, aunque Sí. luego la realidad es que los contratos indefinidos cada vez duran menos y no me cuentan como parados. Lo mismo que nos hemos enterado hoy, ¿no? Que tenemos un problema Sí. de una llegada masiva de inmigración ilegal y la solución es ir a Mauritania a hacer 250.000 legales. Lo próximo para bajar la cifra de asesinatos va a ser legalizarlos, porque si legalizamos los asesinatos ya no cuentan como delitos. Entonces, es la mentira estadística que nos hace a veces el legislador. Ya. No sé si tienes alguna cosina más sobre despidos, algo así, a lo mejor alguna cosa curiosa que te haya pasado. Importante, Sí, 20 días hábiles para recurrirlos y cuentan los días, perdón, los días de agosto. Son 20 días hábiles y lo que se llama fecha de caducidad. Es decir, o sea, hábiles a ti te despiden hoy. o sea, hábiles quiere decir que Tú ni este 15 de agosto hubiera contado, ni este fin de semana hubiera contado, ¿no? Son días hábiles, los 20. Exacto, exacto, días hábiles. Pero en justicia, en teoría, son hábiles todos menos los 15 días de Navidad y agosto. Pero para despidos cuentan. O sea, Y cuenta agosto y diciembre. fiesta Lo único que los regional, fiesta festivos y local, fines de semana no contarían. ¿eso cómo se Y es traduce? plazo de caducidad. Sí. Tú normalmente en derecho lo que opera es la prescripción. Es decir, yo tengo un año para reclamarte las horas extraordinarias. Si hoy te mando un burofax o te presento una conciliación, yo renuevo otro año. Yo tengo otro año para volver a reclamártelo. Pero sin embargo, los plazos de caducidad, el plazo no renueva. Es decir, yo tengo 15 días hábiles, consumo 5 antes de presentar la conciliación en la UMAC y el día de la conciliación en la UMAC me quedan 15. Sí. Y si en esos 15 días hábiles no lo presento, me caducó la acción. No es que te empiece a contar de cero. Pasa mucho, pues cuando a veces tardas 2 semanas en ir al abogado, te lo presenta con 16 días hábiles desde que te despidieron, pues luego para la demanda le quedarían solo 4 días hábiles para presentar la demanda. O sea que importante cuando te despidan no pensarlo mucho Sí. porque, porque el plazo pasa. 20 días hábiles son 4 semanas. Si pierdes 2 semanas en que voy a pensarlo un poco, al final al abogado solo le quedan 2 semanas para presentar la conciliación y luego la demanda. Entonces es importante también, ¿vale? Y Para todo, si se pasa el tiempo por culpa, yo qué sé, pues por ejemplo, eso pilló un fin de semana, no sé qué, y por ese tema, pues no se llegó a realizar a tiempo. ¿Quién si asume? metes la demanda fuera de plazo, No, es demanda desestimada. no, O sea, tú la metes ya te dentro, pueden haber sí, despedido por lo que fuera. tú la Si metes tú dentro de metes la plazo, demanda en sí, el día 21, la demanda está metida fuera de plazo y la demanda se desestima porque la acción caducó. vale, pero tú metes, por ejemplo, dentro de plazo,
pero justo de Sí. tiempo. Y solo hay 2 días, por ejemplo, para hacer bueno, para recurrir a lo que comentabas ahora. Y pues lo que sea, la otra parte tarda, eres tú el que pierde, ¿no? No, no, la otra parte no tiene nada que ver. Eso va de tu reclamación. Sí. Tú tienes 20 días hábiles para, primero, recurrir a la UMAC. Mientras está la UMAC, no cuenta el plazo, porque tú imagínate, yo Ah, vale, presento hoy se la para. conciliación y la conciliación de la UMAC va a ser dentro de 2 semanas. ¿Vale? Todos esos días no cuenta. Cuenta desde que me despidieron hasta que yo presenté la reclamación a la UMAC. Imagínate, consumí 10 días. Pues luego, el día que sea la conciliación UMAC, tengo otros 10 hábiles para presentar la demanda. Y depende de mí. Si la otra parte no se presenta a la UMAC, me da igual, yo meto la demanda. Es Claro. una cuestión de que yo meta la demanda, no de que la otra parte conteste. Porque aparte en lo laboral se contesta en el propio acto de juicio, no hay una contestación por escrito. Claro, lo importante es que hagas tú el hecho de meter la reclamación. Y luego ya, pues Exacto, ya se verá lo que pasa. exacto, exacto. Bueno, pues nada, agradecerte la bueno, micro, al final se hizo macro sección Sí, hoy, jurídica. hoy la gente se fue con un máster en despidos. Sí, esperemos que a alguien haya sido útil, a la gente que nos escucha en los podcasts pues también. Y nada, ya nos avisarás cuando puedas hacer la siguiente. Estaremos Muy bien, pendientes. buena tarde, Vale, Saúl. Buena tarde a los bueno, oyentes. pues nada, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.